Esto es By Humans, el podcast donde exploramos cómo los humanos estamos afrontando el nuevo paradigma digital en nuestras profesiones. Nos sumergimos en conversaciones profundas para entender el impacto de la tecnología en el liderazgo y las decisiones que están transformando las organizaciones. Buscamos entender cómo los líderes impulsan este cambio cultural y organizativo y cómo la inteligencia artificial y otras tecnologías, en definitiva, la innovación, están redefiniendo la forma en que trabajan, crean y deciden. Este podcast es posible gracias a High Experience, la consultora boutique de producto digital. Arrancamos. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Pablo Franco, soy la persona que se encarga de impulsar este tipo de acciones en High Experience y bueno, seguramente me habréis escuchado o visto en algún otro webinar y como no, para mí es un placer presentar a mi compañero que es Roberto, CEO de High Experience. Bienvenido a ti también, ¿cómo estás? Gracias. Oye, esa presentación me ha recordado un poco a Troy McClure, ¿no? De Simpson. ¿Me recordaréis por otras? A mí me sabe mal, me tienen que ver y me tienen que escuchar, es lo que hay. Siempre es agradable. Genial. En primer lugar, tenemos muy claro que queremos explicar de qué va este podcast, ¿no? O sea, queríamos centrar el tiro. En primer lugar, lo tenemos clarísimo, hablar con líderes digitales, pero enfocarnos a cuál es su pasado, su presente y su futuro. Pasado en el sentido de tu formación, tu trayectoria es quien te ha convertido en quien eres hoy. Presente para saber cómo resolvemos los retos, cómo tomamos las decisiones que impactan en nuestra estrategia. Y el futuro. Nadie tiene aquí una bolita para saber cómo va a evolucionar esto del producto digital, pero sí que queremos vislumbrar hacia dónde pueden ir este mundo tan cambiante, que al final es lo más atractivo, pero también lo más abrumador del mundo digital. Que es un constante cambio. Por lo tanto, trayectoria, inspiración para otros y evolución e innovación. Pero bueno, simplemente queda la guinda del pastel, que es invitar a una persona que para mí es súper interesante tener aquí con nosotros, que es Daniel Lobazano. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Muy bien, la verdad que muy bien, con ganas de este podcast, de esta charla, de debatir ideas, experiencias con ustedes. La verdad que es un placer. Estupendo. Para mí, bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones, preparando un poquito el contenido de hoy. Me parece que tienes un perfil súper interesante, además una trayectoria que es una pasada. Has sido Project Manager en Grupo PSA, has sido Acquisition Sales Manager en eBay, Product Manager en Mercado Libre, Packlink, Playtomic y Job and Talent, ahí es nada. Y finalmente, tu experiencia más reciente es en SkyPet, como director de producto y, bueno, más que nada para quien no conozca SkyPet, es un grupo de empresas enfocado al cuidado de los animales. Seguramente marcas como Kiwoko, Tienda Animal, pues os suenen mal, o sea, os suenen más, entre otras que tienen. Y bueno, hablando de tu trayectoria, vamos a esa primera sección, que es la sección del pasado, en la que a mí me alucina porque pasas de ingeniería a liderar producto así a lo grande. Y bueno, me resulta interesante ver cómo de la industria automotriz, pasando por ventas y por startups, acabas liderando equipos muy grandes. Sí. ¿Cómo llegas hasta ahí? Porque vives de un mundo startup y también de empresas gigantes. ¿Qué aprendizajes te llevas de todo eso? Al final, lo que has mencionado un poco, las distintas empresas en las que he pasado han estado en estadios diferentes. También a veces cumpliendo un rol diferente. Incluso cuando estás como Product Manager en distintas empresas, te toca hacer un rol distinto. No es el mismo Product Manager en una compañía que la otra. El contexto te rodea bastante. Como aprendizaje, ¿qué puedo sacar en común o aprendizaje de haber pasado por distintos entornos? Me ha sorprendido que en algunos casos el tamaño no determina la velocidad o la agilidad de las empresas. Por ejemplo, cuando estaba en Mercado Libre, yo estuve hace muchos años atrás, hace unos 14, 15 años estuve atrás en Mercado Libre. Y ya la empresa ya tenía un volumen, ya tenía una dimensión interesante, ya estábamos unos 3.000, 4.000 empleados con un equipo de productos y sobre todo de ingeniería súper tocho. Pero la empresa era súper ágil, ¿vale? La empresa era muy, muy, muy ágil, tenía unas dinámicas de crear equipos, desarmar equipos, renovar los equipos. Cuando digo equipos de gente, ¿vale? Equipos de personas, en función de sus objetivos, en función del problema que querían atacar y lo hacían
de una manera, lo hacíamos de una manera muy ágil, cosa que en otras organizaciones más pequeñas, uno dice una organización pequeña que justamente tiene la facilidad de conocerse entre todos, de entender muy bien lo que hace cada uno, el objetivo, la comunicación es más sencilla, eso les costaba. ¿Vale? Entonces, no siempre el tamaño determina la agilidad. Hay una tendencia, pero bueno, eso es uno de los aprendizajes, observaciones que me he llevado. Luego uno que para mí es un poco obvio, pero bueno, y está tal vez medio trillado, es que en cuanto más grande la organización, está claro que la comunicación se complejiza cada vez más. Al final añades más capas en el mensaje que quieres transmitir. Sea desde un mensaje que quiere ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, tiene que pasar por distintas capas. Entonces es más complejo. Y es que un poco muchas veces sucede el efecto teléfono escacharrado, ¿no? Que el mensaje inicial se ha ido deformando a lo largo de esas comunicaciones consecuentes que hay de uno a otro. Entonces, es una de las cosas que normalmente se complejiza más con el tamaño de las organizaciones. Y uno que, bueno, que a mí tal vez no me parece tan trillado, ¿vale? De los aprendizajes, y último, con este cierro, si les parece bien, es que en las startups, cuando estás en un mundillo, en este mundo que es un poco más pequeño, ¿no? Startup entendemos una empresa pequeñita de no tantas personas, hablemos de 10, 50 personas tal vez, un poco más, ¿vale? Por lo general el reto o el challenge es el mercado, ¿no? Tienes que sobrevivir, tienes que encontrar tu market fit. Entonces por lo general están todos en la misma sintonía. Hay mucha piña entre la gente, se hace muy buen equipo. Y también con experiencia, lo que me ha pasado en algunas corporaciones grandes o algunas empresas grandes, tu challenge principal muchas veces es la corporación, es lograr surfear esa organización que es compleja, que tiene muchas capas, que tiene politiquería, es otro el tipo de reto. Hay un reto muchas veces también cultural ahí dentro. Entonces, sabiendo dónde estás, en la situación en la que estás, tienes que adecuar a veces tu forma de trabajar. Entonces, esos son los aprendizajes que puedo compartir. Me resuena mucho, Daniel, sobre todo en esa experiencia en corporate, en empresas grandes, ¿no? Vivencias que hemos tenido a lo largo de los años trabajando para compañías grandes, ¿no? Que no eran especialmente born digital, ¿no? ¿Vale? Eran sectores más que podían venir, pues, no sé, de la industria, de automovilismo, de diferentes sectores, y que lo que hemos vivido ha sido mucho los silos, ¿no? Entre áreas, entre departamentos que debían trabajar conjuntos para un mismo proyecto, un mismo challenge, ¿no? Y hemos visto verdaderas ineficiencias y bueno, y por decirlo de forma vulgar, sin sentidos, ¿no? O sea, el decir, oye, todos deberíamos estar remando, ¿no? Hacia la misma dirección para lograr el resultado que lleve la empresa adelante, ¿no? Que impulse los resultados de la empresa, y muchas veces por lo que se lucha es más por el salvarse cada equipo, ¿no? Salir bien en la foto. Sí, salir bien en la foto, ¿no? El gastar el mínimo presupuesto posible, desmontar lo mínimo posible su roadmap o su planificación estratégica, ¿no? Y no tanto el arrimar el hombro para conseguir ese objetivo común, ¿no? No sé si esto está alineado con alguna de esas vivencias, ¿no, Daniel? 100%. Al final son trabajos colaborativos, ¿no? Y cuando no hay un sentimiento de pertenencia, no hay un objetivo común, se dificulta conseguir esas colaboraciones. Y ahí es donde aparecen esos hilos, claramente. ¿Y cómo has lidiado con estas situaciones? ¿Tienes algún recuerdo de alguna acción concreta? Que tampoco hay que entrar en detalle de ella, ¿no? Pero tips o ideas, ¿no? Lo que más me viene a la mente, o lo más sencillo, a ver, obviamente son las experiencias más recientes, las últimas, que, por ejemplo, no teníamos OKRs al principio cuando entré en Skype. Y parece una tontería. Sí está el budget anual donde dices, quiero vender tanto, quiero tener tanto margen, queremos hacer tal cosa.
pero al no aterrizarlo en algo que es algo trivial como unos OKRs, el OKR, la herramienta, lo que te brinda en este caso es alineamiento, más allá del objetivo que quieres cumplir. Es meter a la gente en un mismo propósito, en un mismo barquito, donde pueda cada uno desde su área remar en esa dirección. Entonces, más allá de lo que representa como un objetivo, un OKR, es una herramienta de alineamiento, ¿vale? Realmente. Tiene un trasfondo un poco más profundo. Evitando esos silos, ¿no? Totalmente. Exacto. Y también después, luego hay otras maneras de trabajarlo, ¿no? Con típico silo ingeniería, diseño, que cada uno tira para su lado. Podemos profundizar ahí, pero bueno. Sí. Sí. No nos adelantemos, que habrán alguna pregunta que vaya en esa línea. A mí me interesa saber, en toda tu trayectoria, en qué momento hay como un cambio de mindset o un cambio de chip de pasar a ser un líder, o sea, de un ejecutor a un líder, ya sea de equipo, de área. ¿Cómo llevaste este cambio? Para mí, al principio, cuando empiezas en el mundo de producto, entras en una compañía, te falta contexto, te falta aprender del negocio, te falta aprender de la industria, de la empresa en la que estás, y al final, al principio eres muy ejecutor, estás altamente influenciado por todo el mundo, ¿vale? Al principio el valor que puedes aportar es más en la ejecución que realmente en los insights que puedas traer, ¿vale? A lo largo de tu madurez dentro de la organización, dentro del negocio, tal, te vas volviendo cada vez más estratégico, ¿vale? Es la idea del rol. Pero más allá de eso, ¿vale? Yo lo que me di cuenta es ese clic de decir, ok, acá me empiezo a ver más como un líder. Fue cuando un día, esto era en Mercado Libre, y estaba trabajando con el equipo de Customer Support y tomo conciencia de que no solo estaba resolviendo un problema con ellos, sino que estaba más bien inculcando una forma de trabajar, de cómo abordar ese problema, de cómo llegar a una solución. Y me sentí más en un rol de mentor, ¿vale? Que realmente como el individual contributor que está ahí aportando una solución a un problema. Entonces, era más una forma de trabajar lo que estaba sintiendo que estaba evangelizando. Y fue ahí tomar un poco de conciencia de eso, de vas a ser más un referente que un individual contributor. Validar una mentalidad o una forma de trabajar, una filosofía de trabajo. ¿Qué opinas, Daniel, no sé cómo ha sido en tu experiencia, porque no tengo los detalles de cómo se han ido dando los saltos entre empresas y también los saltos a nivel profesional, ¿no? A nivel de adquirir mayores responsabilidades y demás, ¿no? Pero utilizando ese refrán de nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? No sé si a ti te ha pasado o no, ¿no? Si has tenido que ir saltando de compañía para adquirir roles, ¿no? De mayor responsabilidad, porque tú tenías ese afán, ¿no? Esa ambición positiva, ¿no? De querer liderar y demás. Si has tenido que ir cambiando para ya venderte en ese nuevo puesto, ¿no? Como alguien que ha conseguido o ha liderado o ha demostrado, ¿no? Algo y que ya entra directamente o director o responsable o head of, llamémosle como sea, o si has podido crecer dentro de la misma empresa de individual contributor a líder. Bueno, a mí el salto a director me apareció como una oportunidad fuera, ¿vale? Es como lo estaba buscando dentro de la empresa donde estaba, en ese momento estaba en Jovan Talent. Lo habíamos hablado algunas veces con mi jefe, es algo que lo veníamos charlando, venía hace tiempo que estaba charlando, pero no sucedía, ¿vale? Y yo no es que no estaba incómodo, pero también lo que sucedió fue que apareció una oportunidad por fuera. Yo no me la fui a buscar afuera, sino que por suerte la oportunidad llegó y llegó con todo, en el sentido era no pasar a liderar un par de product managers, no, es todo producto, PMs, diseño, data analytics, o sea, fue un salto. ¿Esto qué fue? ¿De Jovan Talent a? iSkypet.
Skype. Sí. Muy bien. Es que es curioso, ¿no? O sea, creo que se suele dar y, oye, a veces, ¿no? Da rabia, ¿no? Porque cuando la persona vale, ¿no? Y demuestra que vale, y además por lo que me dices, ¿no, Daniel? Tú transmitiste esa voluntad o ese interés, ¿no? En adquirir un nivel de responsabilidad mayor, ¿no? ¿Qué crees que son los frenos que hacen que a lo mejor... No siempre, porque evidentemente muchísimas compañías son las que impulsan el talento interno, ¿no? Pero ¿cuáles crees que son los stoppers? A ver, uno es la velocidad o aspiración de crecimiento que puede tener uno y después es la velocidad en la que la organización puede llegar a ofrecer eso. A mí también como director me ha pasado de, ok, tengo gente en mi equipo que tal vez está para crecer, para dar un salto, tener mayor responsabilidad, pero no tengo un hueco realmente como organización. No tengo una plaza, no tengo un budget, no tengo una estructura organizativa que permita eso. Entonces, muchas veces, si hay oportunidades que se presentan por un cambio, ¿no? De alguien que ha salido de la organización, entonces se puede prestar ese hueco a que alguien ascienda o a alguien presentarle esa oportunidad, ¿vale? O otras veces es la estructura, la organización tiene que crecer lo suficiente como para poder prestar esa oportunidad a alguien. No es no querer, es que realmente exista ese hueco, ¿vale? Y las organizaciones, por lo general, evolucionan más lento que lo que evolucionan las carreras de las personas, ¿no? Entonces, ese es un pattern, creo, común, en donde hay una disparidad entre lo que puede crecer profesionalmente una persona, la velocidad que puede crecer, sobre todo en etapas tempranas de su vida laboral, ¿no? Porque tranquilamente alguien que empieza a trabajar hoy, en 2-3 años es un mid, en 2-3 años más es un senior, y va escalando y ir prestando esos huecos. A una organización tal vez le cuesta bastante más poder seguir ese ritmo. Entonces, yo creo que ese es un pattern bastante común, porque muchas veces terminamos buscando o terminamos creciendo fuera de la organización. Precisamente por esto que comentas, desde tu experiencia más operativa, pues en PSA o en eBay, entiendo que todo esto pues ha impactado directamente en tu forma de liderar hoy. Y también hablando de la fuga de talento, que es algo que comentamos mucho, ¿no? Al final formas a una persona o la tienes en tu equipo, va mejorando y un día pues acepta nuevos retos y yo veo que a ti te gusta el rock and roll, o sea, lo que quieres es mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo, no acomodarte. Creo que todavía es más importante o cobra más importancia y relevancia esa parte de transmitir tu filosofía de trabajo. Eso sí que es lo que se queda en las empresas siempre. Al final, si yo tengo una persona que trabaja bien, que tiene una buena filosofía de trabajo, que sabe transmitirlo a los siguientes, yo creo que es un valor que debe tener en cuenta cualquier empresa cuando capta talento. Entonces yo, para cerrar esta primera sección del pasado, si tuvieras que decidir una habilidad que no puede faltar hoy en día en alguien que quiera seguir tu camino, que quiera pasar a liderar equipos, ¿cuál sería? Una sola. Me quedo con empatía, ¿vale? Porque al final, tanto en el mundo del producto como en otras áreas, en otras profesiones, lo vas a necesitar. Es empatía con tu cliente, es empatía con el usuario, es empatía con otros colaboradores dentro de la empresa. Entonces tienes que lograr poder estar o intentar de ponerte en el lugar del otro. A través de esa empatía vas a conseguir mejores insights, mejores colaboraciones, mejor trabajo conjunto. Yo creo que esa es una clave que no puede fallar. Obviamente hay muchas más cosas, ¿vale? Claro. Pero si me tengo que quedar con uno, tiraría por ahí. Lo típico que puedes tener a alguien que es un rockstar dentro de una empresa, pero carece de empatía total y te genera más ruido que beneficio. Entonces, la verdad que tiraría por empatía. Yo estoy muy de acuerdo y además me gusta que es una soft skill porque yo soy fiel defensor de esas habilidades que normalmente llevamos intrínsecas, que son mucho más complejas de aprender que no la parte pues más técnica, que al final es una cuestión de viajar y tener claros los conceptos y aplicarlos. Sin intención de ahora irnos demasiado del bloque, sí que a esta respuesta me gustaría escuchar tu opinión sobre
el lado tal vez opuesto, ¿no? Y menos idealizado de crecimiento por empatía o positivo, y muchas veces realmente el liderazgo, sobre todo en grandes empresas, no vamos a ponerle etiquetas, ¿no? Pero se busca justo lo contrario, ¿no? El tener una visión muy clara, marcar más y no ser tan, tal vez, empático, o por lo menos no parecerlo, ¿no? Y justamente eso es lo que te marca el crecimiento, ¿no? De hecho, yo he visto en varios clientes cambios de dirección justamente para virar el comportamiento, ¿no? de la compañía, estar más en un modelo de liderazgo horizontal, ¿no? El hacer más el empatizar, el colaborar, y de repente cambian al líder porque lo que buscan es caña. Un golpe de efecto, sí. Caña, visión muy clara y no hacer amigos, ¿no? Hacer negocios. No. ¿Es compatible? Total. ¿Es compatible? Es que yo creo que tienes que hacer una sin soltar la otra. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, también, o sea, eres mega empático, por decirlo de alguna manera, pero no das resultados. Estamos en una compañía, esto es para dar resultados, resultados de negocio. Si no hay negocio, no hay compañía, ¿ok? Entonces no nos tenemos que olvidar de para qué estamos, ¿no? No estamos en una ONG, o el que está en una ONG, bien, suerte por estar en una ONG, pero el que está en un negocio, está en un negocio, ¿vale? Ahora, ¿cómo llevas ese negocio adelante? Creo que hay formas de llevarlo adelante sin perder el norte. Claro. Es verdad lo que comentas, que hay, creo que sobre todo en los últimos años ha habido un cambio un poquillo de formas de hacer, ¿no? Y se han vuelto más cañeras muchas empresas porque creo que se ha abusado de estos conceptos que podemos llamar empatía o colaboración o el great place to work, por decirlo de alguna manera. Que no idealizamos mucho, bueno, sí, quiero trabajar en una empresa que es Disney. Bueno, pero ok, no todas las empresas que se pueden permitir un Disney son rentables, dan negocio y se mantienen a la vanguardia. Hay veces hay que recuperar el tema de orientado a objetivos, ¿no? Y entiendo que haya esos cambios de direcciones, justamente. Sí, yo creo que el nivel de romanticismo en este aspecto hay que graduarlo, sí, porque se te puede ir de las manos fácilmente, ¿no? A mí me gusta hacer analogías y es como una amistad, ¿no? Al final, tú si eres demasiado empático con tus amigos y no hablas claro en cierto punto, no le estás ayudando. Me gustan las analogías porque realmente nos pueden traer situaciones como más del día a día. Realmente hay veces que hay que tener los objetivos claros, las ideas claras, marcar también líneas, y en ese sentido pues estoy de acuerdo. Creo que es compatible en cierto modo. Estoy de acuerdo. Vamos ya entonces a la sección del presente, sobre cómo lidiar con los retos reales de producto, o sea, el día a día. Vamos con las manos en la masa. En tu última etapa estuviste gestionando un e-commerce donde habéis escalado increíblemente. Hablamos pues de equipos grandes, de omnicanalidad y un montón de piezas pues que hay que coordinar. Vamos a entrar en lo que pasa en el día a día, en esas decisiones difíciles, precisamente de lo que hablamos, ¿no? De tomar decisiones, de no ser tan empático en algunos momentos porque pueden surgir fricciones, incluso dilemas. Y arrancamos con una pregunta que es, si tuvieras que elegir el reto más difícil del último año, por poner un plazo de tiempo, ¿cuál sería? Intentando concretarlo. El último año, el principal challenge que hemos tenido es cómo hacemos nuestra plataforma de e-commerce, que no es solo un e-commerce, sino que son varios, ¿vale? Entonces, en mi visión o nuestra visión de producto es cómo hacemos para tener una misma plataforma que pueda alimentar o sostener o soportar distintos e-commerce con distintos sabores, con distintas personalizaciones, ¿vale? Pero basados en una misma tecnología para poder ser más eficientes y escalar, ¿vale? Que permita escalar no solo un negocio, sino a otros. El challenge es, principal para nosotros es cómo te haces
del legacy, en el sentido de cómo haces que la plataforma escale cuando tienes grandes piezas legacy que tienes que refactorizar o rehacer, ¿vale? Porque así tal cual como están no te permite llegar a ese objetivo ideal que tienes, pero al mismo tiempo tienes que estar aportando valor al negocio, ¿vale? Entonces, es muy complicado balancear cuando estás en esas aguas, y prácticamente todas las empresas que hablas siempre tienen un legacy, ¿vale? Y balancear entre tengo que aportar nueva funcionalidad, pero al mismo tiempo tengo que quitarme el legacy, y esto lo tengo que hacer no quick and dirty, lo tengo que hacer en un formato ya escalable, ¿vale? Porque aquí no nos podemos permitir fallar o no lo podemos hacer mal, ¿vale? Hay ciertas partes que tú ya sabes que hay que hacerlas de tal manera y hay que invertir ahí. Lograr ese blend, ese mix, para intentar de dejar a todos satisfechos, que nunca es posible dejar a todo el mundo satisfecho, es del challenge más complejo. Porque lo fácil es, bueno, mira, ya estoy como todo nueva tecnología, no tengo legacy, tengo una tecnología, un stack que me permite ser muy ágil, el mantenimiento, el desarrollo es rápido, todo esa parte. Ese es un mundo fácil, ¿vale? Porque te orientas a lo que da, solamente a lo que da negocio, ¿vale? Pero no estás teniendo que invertir tiempo en cambiar tus fundamentos, tus foundations, ¿vale? Entonces ahí ese creo que ha sido nuestro desafío más grande del año pasado, de lograr colando esas refactorizaciones o quitar el legacy de una forma que tenga sentido con la estrategia consecuente, ¿no? Con el negocio. ¿Cómo te aporto valor mientras hago esto? Y entiendo que también... No me voy a centrar... Sí, con la parte de crecimiento acelerado, ¿no? Legacy, crecimiento acelerado y negocio. Es como lidiar con estas tres patas, entiendo que es el desafío, ¿no? Sí, porque claro, el negocio jamás te va a pedir crecer menos de un año al otro. Daniel, Eso está claro. Para los que no conozcan el ecosistema de SkyPet de forma resumida, ¿no? Para conocer cuáles son las implicaciones, cómo se estructura, ¿no? Y cuál es cuál ha sido hasta tu salida tu rol, ¿no? En qué incidías directamente. Yo sobre todo en el mundo digital, ¿vale? Y entendiendo por el mundo digital es la experiencia sobre todo dentro del e-commerce o los e-commerce. En SkyPet tenemos e-commerce marketplace, las dos. Y alrededor del e-commerce hay distintas soluciones, ¿vale? Digitales, como por ejemplo el Order Management System, que es lo que finalmente controla todo lo que es el enrutamiento de pedidos hacia el almacén o hacia las tiendas, la optimización de tiempos de entrega, la gestión de devoluciones, tal. Entonces, por ponértelo de una forma sencilla, teníamos una plataforma base de e-commerce, ¿vale? Y sobre eso alrededor y fuimos generando los distintos microservicios o los distintos servicios, por simplificar el lenguaje, que aportan valores diferenciales al negocio digital, como si fuese este Order Management System, o quieres crearte un sistema de loyalty específico que dé una experiencia puntual, lo construíamos por fuera de esta plataforma, en un formato, lo que llamamos desacoplado, que es que tenga entidad propia para que por sí solo aporte valor y no esté metido ahí a piñón dentro de otro sistema, que eso luego te limita los crecimientos, ¿vale? Esos son los típicos quick and dirty. Y bueno, lo meto a piñón ahí aprovechando tal cosa, pero estás comprando una deuda brutal. Tratarlo como un producto independiente incluso, ¿no? Que está conectado al resto del ecosistema. Ahí veo un montón de procesos, ¿no? de vinculación entre todos esos productos, todo ese ecosistema, que entiendo que muchas veces pues toca trabajar en optimizar uno de ellos, ¿no? En optimizar un proceso concreto, pero que tiene repercusión muy probablemente en otro lado, ¿no? A la otra punta. ¿Te has encontrado en situaciones donde trabajando en optimizar un proceso se ha impactado luego en la experiencia del cliente de una forma negativa, no tanto positiva o viceversa? Pues sí, al final te voy a poner algún ejemplillo.
Una de las cosas que ha sucedido en los últimos años fue migrar el ERP de la compañía, ¿vale? Proyecto tochísimo, mega grande, gigante, con un sentido de, bueno, migramos esto para poder seguir escalando, para poder aumentar nuestras operaciones, para ser más eficientes, para poder brindar una mejor experiencia de usuario. Ahora, la transición a eso es dolorosa, o sea, porque tienes que pasar por ciertas etapas donde a veces no le estás brindando una buena experiencia al cliente. De hecho, la estás degradando temporalmente para poder llegar a tu objetivo final. Y eso nos ha pasado tanto en el e-commerce como en las tiendas, donde hay cosas que se han degradado en el camino, pero para después poder construir sobre ellas y llegar a una mejor versión final. Pero el proceso, hay veces tienes que tomar decisiones donde dices, bueno, mira, ahora sacrifico, recorto por aquí, por un bien común final, y hay experiencias que se degradan. Sí. Ahí entiendo que después tenéis que lidiar con la parte de customer service, ¿no? Con la parte de experiencia de cliente, que se están apretando al máximo, ¿no? Para decir, hey, ¿cuánto queda, no? ¿Cómo sacar esto? Porque me está impactando directamente en los resultados. Bendito Customer Support, el equipo que se come todos los marrones, en el sentido de cosas que cambias, incluso a veces queriendo hacer un bien, que es el termómetro que tienes, que es que, escucha, me han saltado 1000 casos nuevos esta semana y me tengo que quedar hasta las 10 de la noche para poder resolverlos todos los días. Gracias. Yeah, claro. Son pobres los primeros en ver. Ahí es donde creo que impactos negativos. Tiene que haber una cultura y una visión fuerte, ¿no? De hacia dónde se quiere ir. Sí, de ver más allá del Claro, ver más allá del impacto temporal que está teniendo ese cambio, ¿no? En este caso, pues el cambio de un CRM entiendo que era pues, para mejorar en todos los sentidos, ¿no? Pero que impacta negativamente durante un tiempo. Por curiosidad, ¿de qué CRM a qué CRM cambiasteis? El ERP. El ERP, perdona. Bueno, fue doble el challenge, porque eran 2 empresas que cada una tenía su ERP y se cambió a un tercero, ¿vale? Uno tenía SAP Business One, otra tenía ya se me fue el nombre, el de Microsoft. Navision, ¿vale? Eran dos ERP Legacy que se migraron a SAP S/4HANA, que es una última versión, una versión reciente de SAP. Entonces tenías 3 ERPs que tenían que trabajar en simultáneo en esas fases de transición. Imagínate lo que puede ser. Reto importante. Sí. Adelante, diseño, tecnología, y viene el tema, ¿eh? Ahora viene el tema que... Yo quería primero hablar de esos choques que suceden en esta tríada de negocio, diseño y tecnología, precisamente justo por lo que estabas comentando. ¿Cómo se gestiona para que no se conviertan en un cuello de botella? ¿Cómo lidias con eso? Bueno, a veces lo que intentas de hacer es poner algún proceso, algún artefacto que te ayude a mejorar esa relación, ¿vale? O esa interacción. Sea algún framework, ¿vale? Sea alguna ceremonia, algo que lo estructuras de una manera que ayuda a aceitar esas interacciones. Por ejemplo, un ejemplo típico, donde a lo largo de mi vida lo he visto en distintas compañías, ¿vale? Es el choque que suele haber entre ingeniería y diseño. Diseño normalmente, cuando tú le das un reto, tiran a lo grande, en el sentido de van por soluciones completas, muy curradas, se pegan un research brutal y eso lo aterrizan en una propuesta, por lo general, bastante completa. La ambición de uno es querer hacer las cosas bien, entonces lo intentan de hacer lo más completo posible. Y luego viene ingeniería con el serrucho, por lo general, ¿no? Esto no se puede hacer, esto es muy costoso. Entonces empieza a estar esa negociación. Si es que la hay, si la hay, por lo menos hay una negociación. Y si no, lo que se suele encontrar diseño es que han hecho la mitad de las cosas que habían propuesto como solución. Y sobre todo suele estar en los detalles, ¿vale? En los detalles finos son los que se suelen dejar por el camino, donde esos detalles finos que pulen la experiencia son los que a veces más te duelen.
Vale, entonces, eso es algo que suele existir, esa fricción, ¿no? ¿Cómo lo he abordado en Skyped para intentar de mitigarla o reducirla? Es, bueno, establecer un marco de trabajo entre, sobre todo, el equipo que desarrolla el front y el equipo de diseño, para que en conjunto puedan ir mejorando sus formas de trabajar, ¿vale? No solo el cómo trabajan las iniciativas orientadas al negocio, ¿vale? Que ese es un tipo de trabajo, ¿no? Tenemos iniciativas que una nueva feature que impacta al negocio en tal manera resuelve tal problema, ¿vale? Pero después tenemos también iniciativas de lo que llamamos los equipos de cada tecnología. El equipo de diseño tiene formas de trabajar que tiene que ir evolucionando y el equipo de tecnología lo mismo. Bueno, ¿qué roadmap en conjunto pueden construir estos dos equipos para trabajar cada vez mejor, colaborar de una forma mejor? Y voy a poner, tal vez esto es un poco técnico para el tema de producto, ¿okay? Pero el famoso design system que puede crear el equipo de diseño es eso, cómo se ve reflejado luego en el código con la librería de componentes. Si no hay un match en esa estrategia entre los dos equipos, se van a dar de hostias o van a ser ineficientes en su forma de colaborar y trabajar. Lo mejor de todo es que puedan sentarse con la cabeza un año vista de hoy estamos de esta manera, ¿cómo queremos estar de aquí a un año? ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer para robar cachitos de tiempo de nuestra semana para ir trabajando de a poco en esa visión conjunta de colaboración entre los dos equipos? Ese es un ejemplo de cómo a mí lo he abordado y me ha resultado relativamente bien en Skyped. ¿Okay? Laura estará contenta, hablamos de Design System. Sí, sí. Daniel, ¿tú eras más del lado de diseñadores, mente abierta, visionaria, o de ingenieros cuadriculados con serrucho? ¿Dónde te decantas más? No nos va a escuchar nadie. No nos va a escuchar nadie. Tengo parte del corazón en cada lado. De naturaleza soy ingeniero industrial. Entonces... No se moja. Pero no, me mojo porque hay algo que me gusta sobre todas las cosas y es hacer negocio. Entonces me voy más por el lado de los diseñadores. Pero la parte técnica tengo que confesar que también me enamora. Pero me tiro más por el lado del diseño, de la solución, de la parte creativa. Yo creo que ese principio de la empatía lo cultiva bien, Daniel, ¿eh? Totalmente. Hablando de mejoras, la mejora de tiempos de entrega, o sea, la evolucionasteis mucho, según estuvimos comentando. Por poner un ejemplo real de lo que nos podemos encontrar, oye, hay que mejorar los tiempos de entrega. ¿Cómo lo hacéis? El mayor éxito, sobre todo, que lo conseguimos apalancándonos sobre el stock de las tiendas, ¿vale? En este sentido, nos fuimos apalancando mucho sobre el click and collect, que al final es cuando tú compras en el e-commerce y lo recoges en una tienda, ¿vale? El poder utilizar el stock de la tienda, el stock que ya está en la tienda y no tener que enviarlo desde el almacén central para que lo recojas ahí, ¿vale? Entonces, de esa manera, a los clientes les puedes ofrecer una experiencia mucho más express, ¿vale? Porque al final es un dependiente de tienda que pilla los productos y está disponible. Eso a lo largo del día es muy fácil conseguirlo. El distinto es en el almacén, lo preparan, que van a ser bastante expeditivos a la hora de preparar, pero luego tienes un tiempo de tránsito que es desde que el carrier lo pilla hasta que lo lleva a la tienda. Claro, entonces, como eficiencia no hay color. Claro. Y entonces esa fue una de las formas, a través del stock de las tiendas y sobre todo con el click and collect. Y otra forma de hacerlo también es utilizando el stock de las tiendas para hacer envíos domésticos, por decirlo de alguna manera. Al final, si yo tengo que enviar desde el almacén que está imagínate, vamos a poner ejemplo, Madrid, lo tengo que enviar a Barcelona, pero yo tengo una tienda en Barcelona que tiene stock para poder preparar ese pedido, puedo pillar un carrier last miler que venga, pille ese envío desde la tienda y el tránsito que tiene que recorrer es mucho menor, ¿vale? Incluso puedes ofrecer experiencias express, utilizando last miler express como Globo, Uber o movidas por el estilo.
Entonces nos apalancamos sobre todo en la parte del stock de tiendas y también luego hubo estrategias para mitigar los problemas típicos de los carriers, ¿vale? Y ni hablar de mejorar los procesos internos nuestros porque Daniel, en ese cambio de paradigma, ¿no? de pasar a convertir, ¿no? las tiendas físicas en pequeños almacenes, ¿cómo se llevó internamente? O sea, tanto a nivel logístico interno como sobre todo el impacto que podían tener las tiendas en su, ¿no? en su stock y en su operativa, porque evidentemente esto en un slide, ¿no? en una presentación de la idea, claro, puede quedar muy interesante, pero después todo eso hay que llevarlo a cabo y hay un montón de implicaciones, ¿no? ¿Cómo se convence a este lado? ¿Cómo se lleva? Sudor, lágrimas, paciencia, un poco de todo. Mucha filosofía. Sí, sí. Empatía, ¿no? Empatía. Sí, es algo complejo. Aquí retomo con lo que hablábamos al principio, ¿no? Tiene que haber un objetivo común, tiene que haber un sentimiento de pertenencia, tiene que tener sentido. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero muy real en el sentido. Al final, depende quién va a preparar el pedido, ¿vale? ¿Lo va a preparar un dependiente de tienda? Ok. ¿Qué incentivo tiene el dependiente de tienda para preparar eso y no hacer otra cosa? ¿Vale? Claro. ¿Con qué compite? ¿Vale? ¿Con qué está compitiendo? ¿Lo tiene que hacer de buena voluntad o forma parte de la facturación que genera la tienda y repercute en los incentivos o en los bonus o el formato de variable, lo que sea que tiene los empleados de tienda? Entonces, esas cosas tienen que estar alineadas porque de buena voluntad no funcionan, no sirven, ¿vale? Y ni siquiera estoy hablando de los cambios en los procesos operativos, la carga de trabajo que puede representar. Esos son todos problemas que hay que resolver, ¿ok? Pero por más que tengas un proceso mega pulido con una aplicación o un flujo también mega pulido, si no hay un incentivo atrás, vale, eso difícil de que suceda. Claro, ¿Okay? porque ¿cómo gestionáis los P&Ls? ¿Que hay una P&L de cada tienda después del online? ¿Es todo un mismo P&L? ¿Cómo funciona? Un poco cómo ¿no? ¿A quién se le imputa la venta? Bueno, lo normal es que la venta, por más que haya sucedido en el e-commerce, es del P&L de tiendas, ¿vale? De tiendas. Porque justo, si no, ¿quién se queda la pasta? Claro, sí, por eso mismo, claro, y ahí por lo menos le puedes argumentar un poco, ¿no? En ese sentido de que, bueno, al final te estoy trayendo, ¿no? más negocio a tu tienda, ¿no? Desde el canal online. Seguramente que en otras empresas, cada empresa lo gestionará como mejor le parezca. En esto era un poco así. Porque aquí en este cambio entiendo que se buscaba una mejora en eficiencia operativa, también en experiencia de cliente, pero ¿cómo ha impactado esto en la rentabilidad? ¿Se han mejorado los resultados a nivel de margen al hacer esas tiendas almacén y reducir, entiendo, el volumen de envíos a través de partners, ¿no? Exacto. Al final son envíos más rentables son pedidos más rentables porque te estás ahorrando el transporte. Ya de por sí lo que hay en el medio, que es el transporte, te lo estás ahorrando. El transporte existe, pero existe a gran volumen, en el sentido de que es a través de supply chain que tú estás haciendo el reabastecimiento de las tiendas, que es un transporte muchísimo más económico. Sí, que lo tendrías que hacer igual, al final. O sea, al final exacto. Lo que le estás haciendo es que la tienda venda más, claro, ¿no? Pero... Exacto. Y ahí también hubo tema cultural y tema de, que esta venta es una venta del grupo, ¿vale? No es un marrón el que te estás comiendo con una venta de un click and collect, ¿vale? Sino que realmente es una venta del grupo, el stock es de todos, no es específico de una tienda, claro. Pero eso también tiene que estar reflejado con los números, con los incentivos que te decía atrás. La filosofía tiene que estar respaldada atrás de un algo.
Qué importante es saber vender las ideas en una compañía y saber adaptar precisamente tu discurso a cada una de las partes, ¿eh? Porque no tiene nada que ver la conversación que haces con los stakeholders, yo lo llevo a mi departamento, ¿no? Pero al final, precisamente hablando de empatía una vez más, que va a ser la palabra que tengamos aquí destacada en todos los posts que genere este podcast, pero, jolín, cambiar o por lo menos adecuar tu discurso a cada una de las partes, desde el vendedor hasta el stakeholder, es súper interesante para que las ideas lleguen a buen puerto y que acaben ejecutándose, y en ese caso pues lo conseguisteis y de muy buena forma. Vamos a un tema que yo creo que hemos tardado demasiado en sacar. Pero ya es un mérito. Es un mérito. Es un mérito. Desayunamos, comemos y cenamos con IA y ahora mismo sale y queremos saber qué rol, qué papel está jugando, si todavía está en una fase muy de exploración o si ya estáis potenciando ese negocio a través de IA. Vale, hay dos aristas, ¿vale? Una es la arista de cómo te haces más eficiente en tu día a día utilizando la IA, que esa es la fácil y la más accesible. Al final, prácticamente hoy en día, cualquier departamento se puede estar apalancando sobre alguna herramienta de estas para mejorar su forma de trabajar. Product Manager en cómo hacer un mejor discovery, cómo rascar información más accesible a nivel benchmark, te lo pones más fácil, ¿vale? A nivel diseño, cómo hacer prototipados de forma más ágiles, más rápida, a través del lenguaje natural. Tú le tiras, quiero construir un flujo de evoluciones, y te lo pinta. Además, le puedes conectar tu sistema de diseño, lo que sea, y te lo va a pintar. Tal vez no es lo mejor, lo que esperabas, pero te va a dar distintos approaches que te permite jugar con ello, ¿vale? Y en el código también hay cantidad de herramientas hoy en día que el código te va ayudando con el código en la operación a hacer tareas que antes eran muy manuales, a automatizarlas. Entonces, yo creo que esa es la parte interna, en la parte de productividad, que es la que está más a mano de cada uno y muy, muy fácil de implementar, ¿vale? Y luego está cómo utilizas la IA para brindar mayor valor a tus clientes a nivel experiencia. En el e-commerce lo más trillado es, ¿cómo hago más inteligente un chatbot para poder ayudar o poder atender todo el inbound, toda la entrada de consultas que te lleguen de tus clientes? Sobre todo en el caso es más que nada postventa, ¿no? Lo típico es, me llega tarde, me ha llegado roto, me ha llegado no sé cuánto, quiero devolverlo. Todo eso es muy fácil de automatizar y sacarle partido a la IA. Y de hecho, los chatbots no son de hoy, son de hace unos cuantos años atrás. Lo único que funcionaban bastante mal. Ahora empiezan a funcionar mejor, dejar una mejor experiencia. Y esa es una visión para mí muy corta, ¿vale? Es lo inmediato, lo fácil. Yo creo que el gran partido que se le puede sacar a la IA para impactar en la experiencia de usuario es a nivel de asesoramiento en el e-commerce, ¿vale? Hablando en el entorno que es donde las tiendas hoy ganan por lejos sobre el e-commerce, sobre lo digital. Ese asesoramiento que te puede dar, tú vas a una tienda a comprar algo para tu mascota, ahí tienes a alguien que te está asesorando si no tienes ni idea. Le preguntas a un vendedor, ellos tienen conocimiento de los productos, tienen conocimiento de ese mundillo. Vete a preguntarle al e-commerce, métete en cualquier e-commerce y dice, escucha, asesórame. ¿Cómo hago? Quiero adoptar una mascota, es la primera vez que voy a tener una mascota, no tengo idea qué pienso, qué alimento le puede venir bien, qué le puede venir mal. Entonces creo que ahí hay un mundo por ganar brutal con esta especie de inteligencia artificial, de asesoramiento, que hoy todavía no se le está sacando partido. Sí, yo creo que está en proceso. En experiencia. Está en proceso porque vemos ahí la e-commerce generativa, ¿no? Que busca cubrir este... ¿Habéis estado probando ya algunas herramientas y demás de este ámbito? Todavía no. Sí que hemos hecho, hemos hecho algunos pilotos, ¿sí? Para convertir a los usuarios más en smart shoppers. Algunos experimentos hemos hecho, pero nada que digamos más a nivel hackathon, más a nivel experimentación, no tan a nivel vamos a implementarlo,
porque a nivel de implementación la empresa está en un estadio donde tiene todavía que cubrir otros básicos que ponerse a flipar con cosas. Es como, tiene que también matchar con tu situación, con tu madurez, ¿vale? Entonces, si tienes otros básicos por cumplir antes, vas a enfocar tus recursos ahí. Interesante. Totalmente. Oye, pues vamos ya a la última sección, esta sección en la que intentamos vislumbrar el futuro. Enlazándolo justamente con el presente futuro, ¿no? Ahí está, el presente, que ya no sabemos si es presente, pasado o futuro, porque con lo de la IA cada uno está en su nivel de madurez. Pero bueno, vamos a hablar de esa parte más de visión, de decisiones y de todo lo que viene. Ahora, encima que vamos a emprender nuevos retos, entiendo que esto está más que nunca en tu cabeza. Entonces, mirando un poco hacia adelante, porque entendemos que liderar también es anticiparse, obviamente equivocarse, como somos humanos, nos podemos equivocar, pero tratamos de anticipar lo que puede venir. Y tú que has estado en sectores que cambian muy rápido, vamos a ver cómo visualizas tú la evolución de la cultura de las organizaciones en empresas que precisamente la tecnología está tan presente. ¿Cómo lo visualizas tú esto? Hay un cambio constante que se está acelerando de forma brutal. No sé, desconozco si eso se va a estabilizar en algún momento. Yo creo que por un buen tiempo, una buena cantidad de años, vamos a estar viviendo una especie de montaña rusa constantemente en cuanto a esto. Entonces, a nivel organizativo, ¿cómo lo veo? Es que hay que ser lo más flexible posible en ese sentido. Al final, el contexto es cambiante, los negocios van a ser cambiantes. Va a haber negocios que antes no eran rentables porque tenías que invertir X cantidad de esfuerzos, recursos en poder sacarlos adelante, donde ahora estas herramientas, este contexto va a hacer que haya negocios o haya ideas que ahora sí pasen a ser rentables. Entonces creo que va a haber una sobreoferta de servicios y una competencia brutal. Entonces va a eso requerir que estemos constantemente cambiándonos y reinventándonos. Entonces, a nivel organizativo, ser más flexible, que los equipos puedan adaptarse a ese contexto, la estructura que tengamos dentro de una organización sea flexible y estar muy, muy abiertos a lo que es experimentación y, bueno, ese cambio constante. ¿Vale? Yo creo que en los DAFOs de este año, de muchas empresas, en el cuadrante de amenazas, debería empezar a ubicarse los pequeños players que puedan salir con soluciones, ¿no?, basadas en IA, que puedan ganarte mercado de la noche a la mañana. No sé qué opinas. Sí. Creo que tanto por un tema, como tú decías, ¿no?, de eficiencia, de poder hacer negocios que antes no eran tan, ¿no?, tal vez tan rentables, pero también en otros modelos de servicio, ¿no?, o modelos de adquisición, ¿no?, como pueden ser, pues yo qué sé, ¿no?, las comunidades que se generan alrededor de, pues ya sea un influencer o una marca que nace con, ¿no?, con una comunicación mucho más cercana al cliente, ¿no?, y cómo a veces pues estás creando contenido, no sé, hace poco estaba viendo un ejemplo de una marca, en este caso de nutrición deportiva y demás, ¿no?, que ha nacido primero siendo pues unos cuantos expertos o supuestos expertos hablando sobre cómo ponerte más rápido y mejor en forma, ¿no?, y que de repente han creado una marca que están traccionando, ¿no?, de la noche a la mañana, ¿no?, como aquel que dice. Claro, ¿cómo viven esta realidad compañías con cierto legacy a nivel tecnológico y con cierto también peso para tomar decisiones de cambio de rumbo o de incorporar ágiles en nuevo canal, ¿no? Claro. Sí. Creo que ahí es clave entender bien qué valor le aportas a tus clientes como para apalancarte en ello y lograr retenerlos. Si una empresa que retiene a través de precio nada más y no tiene una experiencia, un valor añadido atrás, creo que tiene esos riesgos. Porque justamente creo que te abre la puerta a si vamos por precio, vamos por márgenes, vamos por algo competitivo, tienen ahí terreno los nuevos ágiles que surjan a comerte la tostada, y si no tienes un valor adicional, ¿no?
Totalmente, porque creo, como tú decías, ¿no? Hay veces que creo que el tomar decisiones de, no sé, pues construir una nueva feature que esté basada en inteligencia artificial, a veces el impacto es enorme, ¿no? Si vosotros habéis tardado no sé cuánto tiempo e inversión habéis hecho en cambiar ese modelo de logístico, ¿no? de almacenes y demás, pues cómo tienes que modificar tu producto, ¿no? Desde la base para que se comporte como quieras con esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces creo que ahí es donde están los retos, ¿no? Es decir, oye, tener la capacidad tan complicada de ver qué es lo que va a venir, ¿no? De saber elegir. Y saber elegir ¿no? el dónde apuntar, ¿no? O sea, realmente no sé si tú ahí vislumbras algún cambio, ¿no? Algo que digas, oye, creo que... Sí, o si algo te tiene especialmente motivado o hypeado. Sí, algo que digas, oye, creo que ahí es donde hay que mirar, ¿no? Bueno, en mi caso, como el de muchos otros, el de la IA es una motivación. A mí no lo veo como una amenaza como tal, sino es una oportunidad de apalancarte sobre eso. Y la ventaja que tienes cuando tienes un negocio establecido, ¿no? Que además viene con recorrido hace años, es que tienes una de información, de data, que hoy a través de las herramientas que hay le puedes dar mucho valor si te la utilizas bien. Sobre todo al poder procesar data que no es estructurada, ¿no? Que es data random, que pueda sacar patrones, identificar conductas, qué le gusta a tus clientes, qué no. Creo que apalancarte son tres patas, y esto lo veía en una charla hace poco, tú tienes, para poder aportar valor hoy en día, la data, la tecnología, que vamos a llamarle inteligencia artificial o lo que sea, que es cada vez más un commodity, ¿eh? Y la experiencia que le quieras dar, ¿no? Es como, bueno, qué funcionalidad, qué experiencia le quiero dar. Si tienes esas tres patas, tienes algo muy fuerte. Si solo tienes tecnología, si solo tienes data, también es... pero si tienes las tres y las usas bien, ahí es donde tienes una mina de oro. Experiencia, tecnología y data. Buen punto. Claro. Buen punto. Yo, por retomar un poco el tema más de equipos, ¿no? De organizacional y demás, hay una corriente, ¿no? Que viene hablando sobre la salida de la hiperespecialización, ¿no? de los perfiles, ¿no? De cada vez el nuevo perfil debería ser más transversal, ¿no? Recuperando esas ideas de ya hace bastantes años, ¿no? De los perfiles T-shape, ¿no? De decir, oye, tengo un conocimiento transversal potente y algo profundo, ¿no? Que a lo mejor me marca más, ¿no? Incluso, ¿no? Se empieza a decir, ¿no? Que la figura del product manager puede llegar a mutar o desaparecer, ¿no? Ya que se están automatizando un montón de procesos, pues sobre todo eso, en la parte sobre todo ahora, ¿no? En la parte más del discovery y el delivery, pero que cada vez más, pues, no sé, esos perfiles más full stack, incluso builders, ¿no? Que pueden llegar a entender negocio y a plantear la solución directamente, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Es una realidad que estas herramientas, hablo de herramientas, ¿no? Inteligencia artificial, etcétera, está poniendo en evidencia aquellas cosas que cada vez va a carecer más el valor que puede aportar ese contributo, ¿no? Sea el product manager, sea un ingeniero, sea un diseñador, sea mucha gente. No le pasa esto solo a un rol, le pasa a todos los roles, ¿no? Dónde la inteligencia artificial lo puede hacer mejor que yo y dónde no, ¿vale? Entonces, creo que la parte técnica o más técnica de los roles es la que es más fácil de reemplazar por la inteligencia artificial, ¿vale? Que es ahí lo que dices, bueno, técnico de cómo hago un research, o cómo hago tal movida, cómo me hago de datos, cómo encuesto a usuarios, cómo codeo, ¿vale? Esa parte creo que la inteligencia artificial cada vez lo va a hacer mejor. Ahí nos tenemos que apalancar sobre eso. Pero hay otras cosas que no lo va a hacer tan bien, por lo menos de momento, ¿vale? Le queda mayor recorrido. Por ejemplo, la afinidad con el negocio, esa parte más humana, la inteligencia artificial hoy hace agua en todo eso. Entonces, es verdad que hoy los roles empiezan a cruzar, ¿no? Empiezas a tener
alguien técnico que a través de la inteligencia artificial su trabajo lo puede medio automatizar, ¿vale? Tiene esa amenaza, por decirlo de alguna manera, pero empieza a tener otros superpoderes. Es, bueno, ahora puedo empezar a hacer research yo también, ¿vale? No lo va a hacer de la misma manera o que lo hace un especialista en eso, pero los roles pasan a ser más híbridos. En producto la tendencia es hablar de que ahora sale la figura del product maker, ¿no? Porque empiezas a tener habilidades que antes no tenías. Claro. Te abres alguna herramienta y puedes codear sin saber código. Ahora, obviamente, esa herramienta, si la agarra un técnico, le va a sacar 10 veces más partido de lo que le puedes sacar tú. Entonces, ahí todavía sigue habiendo, para mí, esos diferenciales. Saber cómo va a evolucionar esto, ni idea. En los próximos años nos podemos llevar unas buenas sorpresas. Es que es una locura estar en este sector. Te voy a poner ahí en un aprieto. Tú imagínate que ahora en tu área empiezan a recortar, tú sigues ahí dirigiendo el área y te dicen, oye, te vas a quedar, o sea, solo puedes tener a un compañero. Solo puedes tener a una persona, ¿vale? Esto un poco siguiendo esa corriente era Shopify, ¿no? Que decía que antes de contratar ahora hay que validar que la inteligencia artificial no puede hacer el trabajo de esa supuestamente vacante, ¿no? Imagínate que solo puedes tener una persona. ¿Qué te quedarías con alguien excelente en la técnica, que digas que sea capaz, ¿no? Como decías, de coger esas herramientas de inteligencia artificial y qué bueno es controlándolas? ¿O más con el lado más de capacidad crítica, ¿no? De la parte más estratégica, de visión y demás? Solo puedes tener a un compañero, ¿eh? Estratégica, no lo dudo. Sí, porque el sentido común, el criterio, esas son cosas que son las más difíciles de desarrollar. La parte técnica creo que, bueno, hoy la inteligencia artificial lo está haciendo muy bien, cada vez lo va a hacer mejor. Y la otra es la que opinión, ¿vale? Basado en ningún dato. Para mí es lo que le va a costar hacer match o quitarle terreno ahí al ser humano. De hecho, nosotros corregimos, los que estamos hoy en día usando inteligencia artificial, cuando tú ves los resultados, le aplicas tu criterio, tu sentido común, y dices, esto que me ha dado es basofia. Totalmente. Creo que ahí es donde está el valor. Es donde está el valor, ¿no? Exacto. En la nos capacidad. Agarramos a ese clavo ardiendo, Por porque ahora nos sí. encanta. Por ahora sí. Ojalá sea así, yo estoy muy de acuerdo. Nosotros le estamos dando forma justamente, ¿no? a como outsiders que somos, ¿no? de los clientes con los que trabajamos, todo, y que ese término lo dejo más por el hecho de que no formamos parte de la misma organización, todo, y que nos gusta integrarnos y sumergirnos en el negocio, ¿no? y ser uno más, ¿no? del equipo. ¿Qué crees que pueden aportar compañías externas, ¿no? Evidentemente en el ámbito de la tecnología, de la consultoría estratégica, del digital, en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva era del prompt, podemos llamarle? ¿Me gusta? Vale, ahí creo que para mí el rol que me gusta como dices, los outsiders, es justamente utilizarlos en aquellas cosas que tienen una experiencia muy superior a la tuya, ¿vale? Que a ti internamente te costaría un horror conseguir esa misma experiencia. ¿Vale? Por poner un ejemplo, una agencia que se dedica a lanzamientos de marca, ¿vale? Tal vez en una agencia grande en el año o en su experiencia ha lanzado 200 marcas. ¿Vale? ¿Tú cuántas veces lo has hecho a lo largo de tu carrera profesional trabajando dentro de una empresa? 1, 2 veces, con suerte, no sé, a ver, estoy hablando de nuevo sin dato atrás, pero veo un valor diferencial brutal en ese tipo de aportes que puede hacer una agencia, ¿vale? Ahora, para el trabajo diario, rutinario, intento que ese conocimiento sea know-how, ¿vale? Entonces, para mí, y llevándolo a este aspecto donde me preguntabas por, bueno, hoy en día, inteligencia artificial, herramientas y tal, probablemente una agencia tenga mucho más juego con todas esas cosas, pues va a tener muchas más posibilidades de aplicarlo en el día a día de su vida de agencia que lo que tienes tú dentro de un negocio. Entonces, creo que cada vez va a surgir más ese tipo de colaboración con las empresas. Esto que hablábamos antes de ese esquema más flexible, organizativo,
creo que no solo interno, sino también es externo, ¿vale? Entre las dos vías. Creo que va a haber cada vez más ese rol de colaboración, de, mira, dentro no lo tengo, esto es algo nuevo, ¿quién me puede echar una mano? ¿Vale? Y ahí vas y te haces de esa ayuda. Creo que esa es una dinámica que se va a ir dando cada vez más. Nos apuntamos el enfoque. Nos quedamos con esa idea de que las colaboraciones van a aumentar. Y por mi parte no tengo nada más que añadir. No sé. Bueno, yo estaría con Daniel ahí estrujándole Lástima información mucho tiempo más, pero bueno, tampoco es plan. Lástima que no estemos cerca, porque ahora nos íbamos a echar un algo, ¿no? Y a seguir esta conversación. Una caña, ¿no? Yo estoy pensando en la caña y la pizza que me voy a comer luego. Una pizzería muy buena aquí, Pablo. Pues venga. ¿Ves? Eso es muy humano, ¿eh? Pizza. ¿Ves? Y punto. Claro, es que eso, Daniel, es lo que... Y ahí surgen cosas. Con una pizza y una cerveza, sin alcohol o con alcohol, eso ya cada uno lo que quiera, ahí surgen las mejores ideas. Oye, Daniel, muchísimas gracias por prestarte, por estar con nosotros hoy. La verdad que ha sido una conversación súper interesante. Nos quedamos en contacto, hablaremos más veces seguro y mucha suerte en esta nueva etapa que emprendes y que seguro que te va a ir genial. Mil gracias, Daniel. Muchísimas gracias, chicos. Un placer. Un placer mutuo, la verdad. Encantado de haber participado de este espacio. Y hasta aquí llega este episodio de By Humans. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar y compartir este contenido. Además, si tienes poco tiempo y quieres recibir un resumen de cada podcast, suscríbete a nuestra newsletter. Hasta pronto.